Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a profundizar en este misterio de lo que es la espiritualidad sacerdotal. Espiritualidad que es característica de nosotros, los apóstoles de la cruz, porque así lo quiso el Señor. Que al entender y comprender, al profundizar en este misterio, seamos también nosotros esos apóstoles entregados a vivirnos sacerdotalmente, ofreciendo a Jesús y junto con él nosotros al Padre para la salvación de todos los hombres. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿de qué año son ustedes? Segundo año. ¿Amor y paz o segundo año? Segundo año. Segundo año, dice Angie Cano. Bueno, ustedes van a dar un paso muy importante al siguiente ciclo, el tercer año, en donde se irán preparando a lo largo de todo el periodo 2020-2021 para la toma de cruz. Y es bien importante que no piensen que al tomar la cruz termina su preparación o que hasta entonces van a ser apóstoles de la cruz. Apóstoles de la cruz, desde el momento que recibieron el llamado y ya tienen 2 años casi completos de formación, ustedes ya han ido aprendiendo la pedagogía y el itinerario a través del cual el Señor las va llevando para que sean cada día más otro Cristo sacerdote y víctima, que es lo que nosotros somos invitados a vivir. Ese es nuestro carisma, seguir a Cristo sacerdote y víctima, contemplativo y solidario. Para nosotros es bien importante que ustedes al cerrar este año tengan muy claro lo que es una espiritualidad sacerdotal, porque es la que van a vivir. Es verdad que tenemos pendiente la entrega de estatutos y reglamentos, que es en donde vamos a profundizar nuestro carisma y cómo poderlo ir viviendo en el día a día. Entonces, queremos que esta plática sea eso, como un decir. ¿De qué se trata la espiritualidad sacerdotal? No sé si ya les compartieron el texto de la plática de hoy. Y si no, pues ahí se los voy platicando, ¿no? Le dice el señor a Conchita allá en el año de 1933 más o menos. Que él quiere que se multipliquen las almas sacerdotales, es decir, las almas que vivan la espiritualidad de la cruz. ¿Qué significa esto de la espiritualidad sacerdotal en la espiritualidad de la cruz? El Señor le empieza a explicar a Conchita cuando empieza su itinerario espiritual, ya más formal con el Padre Mir, lo que es una espiritualidad. Dice, hoy después de mi comunión, de repente me dijo el Señor estas palabras que eran precisamente las que me había olvidado. La generación del Verbo se obró en el entendimiento del Padre desde toda una eternidad y en el tiempo, al soplo de su divino espíritu, obró la Santísima Encarnación. Entonces, aquí ya va el Señor a explicarle que la espiritualidad es la acción del Espíritu Santo en la persona de Jesús, en con Espíritu Santo en la persona de Jesús, en la encarnación. Cuando cubre a María, y entonces por ese cubrir a María,
pone en su seno virginal a Jesús, lo engendra en este seno para poderlo desarrollar como hombre, no como Dios. Y empieza entonces, lo primero que hace una espiritualidad es unir a Dios con el hombre, no al revés. Dios es el que se abaja, Dios es el que se hace cercano al hombre por medio de la encarnación, y entonces es Dios que se acerca al hombre. ¿Para qué? Para divinizarlo, es decir, para participarle su propia vida, la vida de Dios. Esto es bien importante, porque a veces creemos que una espiritualidad es algo que no tiene nada que ver con la persona. A veces creemos que esa persona es bien espiritual, como que pareciera que no es de este mundo. Al contrario, el hombre espiritual, la mujer espiritual es la que está más inmersa en el mundo sin ser del mundo, porque se deja mover por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que le dice el Señor a Conchita es por el soplo del Divino Espíritu como se obra la Santísima Encarnación. Es la primera parte que vamos a entender de la espiritualidad. Dios que se acerca al hombre para participarle de su vida divina. Dice Conchita, entendí otra vez como si se me descorriera un velo. La espiritualidad, no sé cómo decir, de estos actos. Cómo Dios es todo espíritu y orden y pureza y blancura. Vean, para poder vivir esta espiritualidad sacerdotal necesitamos orden, pureza y blancura. Son virtudes humanas, pero también son virtudes que el Señor va infundiendo cada día más por medio del Espíritu. ¿Se acuerdan que en el libro del Génesis dice, en el relato de la creación, y Dios aleteó el Espíritu sobre las aguas para empezar a poner orden en el caos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser ordenados. Ojo, no quiere decir cuadrados, ¿eh? No quiere decir que no salgamos de un esquemita, no, porque el espíritu es libertad también, pero sí orden. Y ya veo que por ahí algunas tienen un desorden, ¿eh? No, no se crean. Es bien importante esto, poner orden en nuestra vida. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes en este tiempo de pandemia, de encerramiento involuntario, ¿qué tan ordenadas son en sus horarios? De acostarse, de dormirse, de sus alimentos a tiempo, de sus descansos. Ahí es en donde vemos si estamos de veras cimentados en el orden. Eso es bien importante. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos ordenados? Y en ese orden es bien importante también, no solamente en un horario. Conchita siempre hacía sus horarios y decía, a tales horas me voy a levantar, a tales horas voy a hacer la comida, a tales horas voy a platicar con no sé quién, a tales horas voy a ir por el pan, a tales horas no sé qué y no sé qué. Es decir, Conchita tenía siempre un orden, desde un horario. El segundo elemento, pureza. Y no consiste en que no seamos mal pensados solamente. Si hay un orden, también tiene que haber, todo está en orden a la pureza y la pureza está en orden al amor divino, al amor que Dios quiere brindar. ¿Sí? Entonces, esto también es importante, que todo esté ordenado al amor hacia Dios y al amor hacia el prójimo, y el amor hacia el prójimo, nada más. No buscamos ninguna ganancia secundaria.
Y Conchita le pone y blancura. Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre la blancura y la pureza? Porque Conchita las distingue. Ya sé que están pensando, ¿verdad? Y esto es importante también distinguirlo, la blancura de la pureza. El que es puro lleva una blancura en su pensamiento. Este es el querido color del que le va a hablar el Señor a Conchita. Va a decirle, ya no las veía. Dele, ahí sí las veo. Es que estaba más a contraluz yo. Entonces, ¿qué dice Conchita? El querido color de un alma de la cruz es la blancura, es decir, que se ha dejado blanquear por la sangre del Cordero, aludiendo al Apocalipsis. ¿Verdad? Es decir, hemos sido purificados por el Señor. En eso consiste la blancura, en dejarnos purificar por el Señor. Luego sigue, dice Conchita, yo entendí esta espiritualidad con estas tres características. La luna más tersa de un espejo tendría arruga junto de él. Así le decían a los espejos antes, ¿se acuerdan? La luna, porque estaban así en las, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban esas que usaban las doñas antes? Donde ponían todas sus cosas, Peinador. sus joyas, sus alhajas, sus maquillajes. Es un peinador. También es ropero. Silenciaron al padre. No se escucha el padre. Padre se quedó en silencio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Sí, ya. ¿Quién me le anda moviendo ahí? Un espíritu chocarrero, yo creo, ¿verdad? Bueno, entonces decía Conchita, una luna así tan tersa de un espejo tendría arruga junto a él. El rayo de luz, el más transparente cristal, tendría mácula ante aquel inmaculado resplandor eterno. Y yo, Padre mío, avergonzada me anonadaba en la divina presencia y escuché estas palabras. La gracia y el dolor son los que purifican. Si queremos llegar a ser esa pureza y esa blancura, dejarnos purificar por el Espíritu Santo, va a llevar una nota de dolor, pero es la gracia de Dios la que nos lo concede. ¿Qué es la gracia? ¿Se acuerdan? El otro día lo vimos. Es ese regalo que Dios nos hace. Es gratitud, viene de ahí. Es gratuidad, viene de algo que Dios nos regala sin nosotros hacer o tener mérito alguno. Entonces, dice, la gracia es lo que Dios te regala y el dolor son los que purifican. ¿De qué dolor estamos hablando? De aquel que surge por amar incondicionalmente. Porque hay dolores que son causados por nuestras expectativas. Esperamos mucho de alguien o de alguna persona y cuando no corresponde a nuestras expectativas, nos hace sufrir, nos duele. Pero aquí es únicamente el dolor que surge por amar, nada más. Te duele lo que al otro le duele. Y hablando de la gracia y el dolor, es que te duele lo que a Dios le duele y eso te purifica. ¿Por qué? Porque dejas fuera todos tus dolores fruto de las expectativas. Porque dejas fuera
todo aquello que no está conduciéndote al verdadero amor de Dios. Y esta es una afirmación que a nosotros nos hace mucha luz, nos da mucha visión hacia adelante. Si nosotros decimos, a ver, ni modo que en esta cuarentena no hayamos tenido algún dolorcillo por ahí, ¿de qué es fruto? Si es fruto de la gracia, de la participación que Dios me ha estado haciendo, a lo mejor digo, estoy creciendo en esta vida espiritual sacerdotal. Pero si es fruto de expectativas o de situaciones a veces mal decididas por uno mismo, es decir, hay que purificar, hay que dejar que el Espíritu Santo las purifique para que en verdad lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. No, acuérdense, no, se trata de no desperdiciar el dolor humano que vivimos continuamente, pero sí hay que dejar que el Espíritu Santo lo purifique. Dice Conchita, y yo sentí ansias de arrojarme al dolor, de abrir mi pobre pecho miserable a la gracia, de ser pura, de ser sana. Entonces, hay una relación muy estrecha entre espiritualidad sacerdotal y la santidad. La espiritualidad sacerdotal, al llevarme a hacer una ofrenda como Jesús y con Jesús al Padre, me está participando ya de una parte de la santidad. ¿Y qué es la santidad desde esta óptica? La comunión que voy teniendo con Dios a través de Jesucristo. Lo veremos ahorita un poco más adelante. Conchita se queda maravillada y dice, qué bueno es Dios con el hombre y cómo se cubre para no deslumbrarlo. Conchita entiende que esto es una luz muy grande y dice, cómo el Señor como que se opaca tantito, como que si se pusiera un velo para una pantalla así como las de Buró, para no deslumbrar al hombre, para no cegarlo. Y ella reconoce, dice, extendí como María, que es más cerca de Dios porque es la más pura criatura que ha existido y existirá. Vi cómo ni un pequeño polvo manchó su purísima alma, como prevenida con la gracia. Jamás desperdició una sola, cooperando siempre, sobre todo con la humillación y el dolor. Qué grande es María. Acojámonos a ella, tan pura, tan santa, tan inmaculada. Vean las características que ella contempla en la Santísima Trinidad, son las que contempla en María. Por eso María siempre será modelo para nosotros, como lo fue para Conchita. ¿Se acuerdan que el Señor le decía, imita a María en sus virtudes? Y son estas virtudes, pureza, inmaculada, santidad. Y sobre todo, dice, la humillación y el dolor. El Magnificat lo dice, porque Dios ha mirado la humildad de su esclava. El Señor le dice, mira hija, quiero insistir en que simplifiques tus actos en un solo fin, sobrenaturalizándolos con Dios. Simplifica tus amores en un solo amor, el de Dios, derivándose de ahí el amor al prójimo dentro de la unidad de ese Dios. Nuestro amor no puede estar dividido. Cuando amamos a la criatura primero que a Dios, nos dividimos. Es muy fácil que nos dividamos. Dice, centra todos tus amores en el único amor, que es Dios mismo. Entonces, una espiritualidad bien vivida nos lleva a centrarnos en el amor de Dios. Dice San Juan en su primera carta, no es que Dios, no es cuánto puedo amar a Dios o cómo amo a Dios, sino el amor a Dios va a consistir en que Él me amó primero. Céntrate en ese amor. Toda espiritualidad nos lleva a centrarnos en que Dios me amó primero.
Y desde ahí, desde ese amor, desde esa experiencia de sentirnos amados, será como nosotros salgamos a amar a la criatura, que es lo que le dice el Señor a Conchita, derivándose de ahí el amor al prójimo dentro de la unidad de ese amor que Dios nos tiene. Esto es bien bonito porque Dios ama a la criatura a través de mí y yo la amo con el amor de Dios. Sobrenaturalizo lo que puede ser netamente humano. Enséñate a tener una sola mirada, una sola tendencia y afecto y voluntad en Dios, la unidad. Toda espiritualidad me lleva a la unidad con Dios. Si una espiritualidad no me centra, no me lleva a una mayor unión con Dios, hay que ponerle signos de interrogación si de veras es espiritualidad. Y esto también es bien importante que ustedes lo vayan entendiendo, porque ustedes después serán evangelizadoras, animadoras, formadoras, a lo mejor hasta coordinadoras, directoras espirituales a lo mejor, pero tienen que estar centradas en Dios. Si no se centran ahí, van a terminar en sí mismas. Van a terminar buscando lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les place, incluso hasta en la vida espiritual, ¿eh? Hay personas que se creen ya tan santas. El otro día escuché un comentario de una persona que dijo, pues sin mí Conchita no hubiera llegado a ser declarada beata. Y dije, hijuela, pues ¿qué hizo? ¿Verdad? Personas centradas en sí mismo y que dicen, hablan de la espiritualidad de la cruz, pero no la viven, tristemente. Una cosa es que conozcamos y otra cosa es que la vivamos. ¿Qué se busca con los itinerarios formativos? Que los sepamos vivir, no que conozcamos mucho. Ahorita hay algunos centros y a lo mejor hasta allí en algún grupo de ustedes que están muy preocupados porque no van a terminar el manual. Será lo más importante. Terminar de leer o de estudiar o profundizar un manual. Será lo más importante. Lo más importante es ir haciendo vida la espiritualidad de la cruz, con los elementos que vayas entendiendo. Y está bien sencillo con que ustedes entiendan que hay que dejarse mover, purificar por el Espíritu Santo para que te lleve a la unidad en el amor con el Padre y el Hijo. Ya, con eso tenemos. ¿Va que no es difícil? Bien facilito. Y entonces, dice el Señor, enséñate a tener una sola mirada, una sola tendencia y afecto y voluntad a Dios. O sea, ¿a dónde tenemos que enfocarnos siempre? Hacia Dios, no hacia nosotros, no hacia los demás. Enfocándonos a Dios, Dios nos hará mirarnos a nosotros mismos y nos hará mirar a los demás desde su mirada. Por eso decimos que nuestro carisma de seguimiento de Cristo, sacerdote y víctima, decimos contemplativo y solidario. Contemplar es mirar desde Dios, desde esta óptica que estamos viendo. Contemplar es, repito, mirar desde la mirada de Dios. Imagínate que tú empieces a mirarte a ti misma como Dios te mira. ¿Cuánta gratitud no brotaría de tu corazón? ¿Cuántas lágrimas no correrían por haberte tratado a veces de una manera no muy correcta? ¿Cuánta gracia verías que Dios ha derramado en ti?
¿cuántas bendiciones contemplarías que Dios ha puesto en ti y que a través de ti Dios va derramando y compartiendo esa gracia y ese amor a muchas personas? Si tú contemplas desde Dios cuántas gracias ha derramado en tu familia, decía Conchita, moriría por haber sido tan ingrata, por no haber sabido agradecer tanto bien que me has dado. Pero Dios no te permite contemplar eso para que te aniquiles, sino para que te dejes cada vez más poseer por el Espíritu que te acerca a la unidad con Él. Y esta palabrita es bien importante. El Señor le dice a Conchita, enséñate, aprende. Si ustedes ahorita todavía dicen, uy, qué lejos estoy, qué lejos del cielo donde he nacido, no se agüiten. Enséñate, le dice el Señor a Conchita, aprende, practica. A lo mejor nos equivocamos, pero estamos aprendiendo. Nadie somos expertos. Las mismas virtudes que practiques, ponlas o dirígelas todas a este centro de amor y a ese único ser de donde se produce toda gracia y santidad, a esa unidad que es Dios. Nuestro centro, ¿quién tiene que ser? Dios. Vivir en la unidad de Dios. Que dice el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad. Cuando el padre Félix estaba ya en su lecho de muerte, le decían los misioneros que estaban en su entorno, Padre Félix, ¿qué nos pide para a la congregación? Dice, la unidad, mis hijos, la unidad. Él era biblista, entendía lo que era la unidad de Dios. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que todos nuestros actos, ya sean virtudes practicadas, ya sea estudio, cocina, lo que hagamos, que lo enfoquemos hacia Él. Que todo lo que hagamos, en pocas palabras, que nos lleve a la unidad con Dios. Nada más, todo. Y eso sí sabemos, cuando hacemos cosas, si nos acercan a Dios o no. Me imagino, que es como en la vida matrimonial. Ustedes saben cuando se acercan o cuando se alejan. Y cuando se quieren alejar, ya ahora que viene el Día del Padre, enójense para que no les den regalo, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Verdad? Y se alejan. Y dicen, si me quiero acercar, yo sé cómo hacerla. Y si me quiero alejar, también sé cómo hacerla. Así nos pasa en las relaciones humanas. Decía una señora muy simpáticamente, pues yo sé que callo pisarte, mijo, para cuando quiero que no estés tan cerquita de mí. Así es. Y con Dios, dice él, no, aquí más bien todo lo que hagas es para que te acerques a mí, todo. Y en esto, ¿se acuerdan que yo en los ejercicios de Cuaresma les decía que ojalá y fuera su última confesión, porque tomarían la decisión de no cometer ningún pecado, incluso venial, de manera deliberada? Es decir, lo que nos va alejando de Dios es el pecado, precisamente. Entonces, y el Señor le dice, todo lo que practiques, todo lo que pongas en práctica, dirígelo hacia este centro que soy yo, que es Dios, que es la unidad. El Espíritu Santo, conjunto con el Padre y el Hijo, te llevará en sus alas al corazón de la unidad. Vean, porque es bien importante la docilidad al Espíritu Santo.
El Señor se lo dijo a Conchita: ¿quieres ser santa? Te voy a dar el secreto. Déjate mover por el Espíritu Santo. Nada más. Y ya vemos ahorita por qué. Porque el Espíritu Santo, en conjunto con el Padre y el Hijo, te llevarán en sus alas al corazón de la unidad, a que entiendas, te muevas, alientes y vivas dentro de ella. Fíjense qué hermoso. Dios nos quiere llevar al corazón de la Trinidad misma, al amor mismo de Dios. Y entonces por eso podemos vivir ahí esa espiritualidad, porque el Espíritu Santo nos lleva al corazón. Si en la cruz del apostolado lo simbolizamos en el corazón que está ahí, el corazón de la divinidad justamente también se encuentra ahí, porque donde está el Padre está el Hijo y donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Llegar al corazón de la Trinidad, a la unidad, en donde se juntan, en donde se unen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el lugar del apóstol de la cruz, para desde ahí ser ofrenda permanente al Padre. Este Divino Espíritu hará que espiritualizándote, es decir, unificándote, te internes en lo que es el Espíritu, es decir, en la divinidad por esencia, pasando antes por Jesucristo en tu transformación en Él, por las virtudes y por el amor. El hombre Dios Jesucristo es el que nos hace, es el que nos modela cómo hay que vivir las virtudes por amor para llegar a ese, para poder ser conducidos por el Espíritu Santo al corazón de la unidad de la Trinidad. Ustedes pueden decir: Padre, ¿qué le echó a su café? No lo estoy diciendo yo, lo dice Conchita. Y aquí esto es lo que a mí me maravilla. A nosotros nos puede parecer muy elevado esto que estoy diciendo, pero nos lo está narrando Conchita desde su experiencia de Dios. Una mujer que se dejó enamorar por Dios. Y no crean que fue hace mucho, fue en 1913. Todavía no nacíamos los misioneros del Espíritu Santo. Pero ya como nos va dejando su legado, ya como Dios va encargándose de dejar por escrito lo que quiere que seamos los sacerdotes de la cruz, hoy misioneros del Espíritu Santo, bueno, desde 1914, ¿no? Para allá iban los tiros. ¿Cómo quería que fuéramos sacerdotes? Desde el corazón de la unidad trinitaria, divinizándonos, transformándonos en otro Jesús, sacerdote y víctima. La criatura que más se acerque a esta unidad, más participa de la fecundidad del Padre, en sus gracias y en virtudes, y por lo tanto más se santifica. Entre más unidos estemos a Dios, más santos seremos. Entre más cerca del corazón de la unidad trinitaria estemos, más santos vamos a ser. ¿Dónde les gustaría estar? ¿En las dos? ¿En amor y paz? Dice Laura Almeida, ¿verdad? Fíjense, esto es bien, bien importante que lo entendamos. ¿En dónde nos quiere Dios? Que no nos perdamos en distractores, ¿verdad? Que no nos perdamos en las pandemias. Porque esta pandemia, sí es cierto, ha afectado nuestro modo de vivir a la mejor, nuestro modo de relacionarnos, en el modo de conocernos, en el modo de vivirnos, pero lo que no tenemos que perder de vista es hacia dónde quiere el Señor que nos dirijamos, hacia el corazón de su unidad trinitaria.
Le dice el Señor a Conchita, la criatura que más se transforma en su limitación y pequeñez en esa unidad, crece y se desarrolla en gracias espirituales por el Espíritu Santo que la posee. Creo que era el Padre Félix el que le decía al Espíritu Santo, poséeme y que te posea. Poséeme y que te posea. Es una ejaculatoria muy hermosa, pero con una profundidad enorme. Pídele al Espíritu Santo que te posea, como a María, y que te lleve a ese centro de la unidad de la Trinidad. Inmortal es el alma, hija mía, y lleva en sí la imagen de la Trinidad, el germen de la unidad y la tendencia a lo infinito, a lo divino, y por eso en la tierra no encuentra satisfacción completa. Este es otro gran secreto que se nos revela, porque somos tan inconformes muchas veces, no la inconformidad del no poseer los bienes materiales que quisiéramos, sino la inconformidad, como decía San Agustín, mi alma está inquieta y no descansará hasta estar en ti nuevamente, porque de ti salió y a ti tiene que volver. Es esto que le dice el Señor a Conchita. No puede estar un alma de manera satisfecha, completa, porque hasta que no esté en su centro que es Dios. Y para nosotros nuestro centro es la unidad en la Trinidad. Entrégate, hija mía, y que se entregue tu director y todas las almas de las obras de la cruz. El Espíritu Santo formando en uno en la caridad, que es el sello del cielo y una sola alma en Dios y por la cruz. Vean, esta es una promesa, no una promesa, es una realidad que el Señor le dice a Conchita. Entrégate, hija mía, entrégate. Nos lo diría hoy a nosotros. Entrégate. ¿Y qué te falta para entregarte? Nomás se mueven del asiento, ¿verdad? Igual que yo. A lo mejor empezamos por el orden, ¿verdad? O dar el sí al Señor. También. Señor, le dije, ya ven que Conchita siempre está preguntando y siempre se las pesca al vuelo. Señor, le dije, si yo no quiero subir a esas alturas, voy muy abajo. Y tengo 1000 miserias, caídas y pecados. ¿Cómo ha de ser esta perfección para mí? Dicen que dejar lo bueno por lo mejor es tentación y plan de Satanás. La Conchita se resiste, no crean que dijo, ay, sí, ahí vamos. Ella pone las objeciones de acuerdo a cómo ella se siente y cómo se conoce y cómo se vive. Dice, ¿a poco esta perfección es para mí también? Dice, dicen que es tentación, que es un plan de Satanás. Dice el Señor, algo tan simple y tan sencillo. Tú escucha mi voz y ponla en conocimiento de tu director. Y con la obediencia no errarás y vencerás a cualquier tentación. Aquí nos está dando la clave. Cómo hacer un verdadero discernimiento. Escucha a Dios. Sé alguien de oración y escucha. Y luego somételo a criterio de quien te acompañe espiritualmente. Porque luego tenemos el dicho de el que obedece no falla, pero obedecer ¿a quién y por qué? Lo que hay que someter a juicio de quien nos acompaña es lo que escuchamos en la oración. ¿Qué es lo que está diciéndole el Señor? Tú escucha mi voz y dile a tu director. Y entonces te sometes a la obediencia de tu director. Se supone que un director espiritual
está lleno del Espíritu Santo. Porque lo que le va a decir a un alma que acompaña o una persona que acompaña, no le va a decir lo que él piensa, le va a decir lo que Dios le dice que le diga a aquella persona. Cuando ustedes sean directoras espirituales, antes de tener una entrevista con su dirigida, primero aviéntense 1 hora de oración ante el Señor y díganle: Señor, viene Martita Cortés a dirección conmigo. ¿Qué quieres que le diga de parte tuya? Y escúchalo. Tú no sabes de qué te va a hablar Martita. Pero como tú ya oraste, el Señor ya te va a poner las palabras que le digas, porque es lo que Él quiere que sepa Martita. Ahora, ustedes como madres de familia o esposas, también en su oración pregúntenle a Dios. Aunque no sean las directoras espirituales, pero ustedes saben que la palabra de una madre, una esposa, tiene un peso. Que no las pelen y no les hagan caso es otra cosa, pero ustedes tienen que decirlo de parte de Dios, como los profetas, ¿no? ¿A cuántos profetas no pelaron? Y no dejaban de decir la palabra que el Señor quería pronunciar. También pregúntenle a Dios: Señor, ¿qué quieres que le diga hoy al gordo de parte tuya? Señor, ¿qué quieres que le diga a mi flaca hoy de parte tuya? Eso sería también una oración muy bonita, ¿no? Habla de parte de Dios. Y si estás en el corazón de la unidad de la Trinidad, hablarás seguramente de parte de Dios, con el amor con que el Espíritu Santo comunica, con la fuerza de Jesús encarnado, pero sobre todo con la fecundidad del Padre. Tu palabra será fecunda porque viene pronunciada por el Padre. ¿Qué dijo Jesús? Lo que yo les digo no lo digo por mi cuenta, se lo he escuchado decir al Padre, y la palabra de Jesús fue fecunda. Por eso es bien importante. Lo que tú digas, dilo porque se lo has escuchado decir al Padre. Es lo que le dice el Señor a Conchita: tú escucha mi voz y obedece a tu director, que se supone discierne. Yo no escogí a los santos para decirles: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sino que me dirigí a todos los hombres, a los buenos y a los malos, y a todos, y todos sin excepción están obligados a santificarse. Así que no le pongas pretextos. Vean, Conchita, ¿qué pretexto estaba poniendo? ¿Cómo ha de ser esta perfección para mí? Que voy muy abajo, que tengo 1000 miserias, caídas y pecados, que incluso dicen, ¿verdad?, que es una tentación de Satanás. A Conchita se pone todos los peros. ¿Y cómo le contesta el Señor? Yo no escogí a los santos para que sean perfectos. Dije que era para todos. ¿Cuáles son tus pretextos ahora? Para decirle al Señor: no, mira, yo ya estoy viviendo tiempos extras. Santifícate, es tu tiempo. O que digas: pero si yo apenas soy una muchacha, santifícate. Pero yo soy bien pecadora, santifícate. Pero yo ya soy santa, escala hasta el corazón de la Trinidad. No podemos ponerle con esto pretextos a Dios. Estamos llamados a santificarnos y dejarnos santificar. Lo que yo hago contigo, lo que hago contigo no por lo que vales, sino por mi amor de predilección sobre ti. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Lo que Dios hace contigo es por el amor de predilección que Conchita le va a preguntar:
y que las obras de la cruz. Y le dice el Señor, en cierto sentido sí. ¿Por qué? Porque somos hijos de una misma madre espiritual. En la encarnación mística, Jesús es hijo de Conchita. Y por la gracia que recibió Conchita del regalo de las obras de la cruz, nosotros somos hijos espirituales de Conchita. En cierto sentido, como le dice Jesús, en cierto sentido, también somos hermanos de Jesús en la experiencia mística de Conchita. ¿Esto es un amor de predilección o no? Esta es una predilección de amor de Dios al llamarte a las obras de la cruz. Yo no sé a ustedes cómo les suene, pero a mí me encanta la idea. Y todavía peor para nosotros los misioneros sacerdotes. Se mira, Concha. Todos los sacerdotes fueron engendrados en mi corazón. Y si yo vivo en tu corazón, tú eres madre de todos los sacerdotes. Y para mí, por ejemplo, ya por el hecho de ser sacerdote, Conchita es mi madre espiritual. Pero por ser misionero del Espíritu Santo, es doblemente madre, como hijo de las obras de la cruz y como sacerdote que soy. Esta es una gracia muy, muy grande. Entonces, dice, lo que yo hago contigo es solamente por mi amor de predilección sobre ti y por el fin que tengo en tu alma para bien, para tu bien y el de otros. Es abrirte caminos para que los sigas, enseñarte la ruta más rápida y bien fundada para la unión y perfección. Abrirte un campo de luz para la vida mística y renovar y despertar en el mundo la vida sobrenatural que se extingue por la falta de fe que nace del sensualismo. Vean en dónde está poniendo el problema. ¿Qué es el sensualismo? Toda la vida de los sentidos, ¿no? Y ahorita, en esta época histórica que nos toca vivir, ¿cuánto sensualismo hay? Todos son sentidos, todos. Nos llevan al hedonismo, ¿verdad? A sentir placer, a sentir lo que a ti te interesa, a sentir nada más lo tuyo. Tú siente y lo demás que dale vuelo, dale, como decía aquella canción que empezó, dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¿no? El sensualismo a todo lo que da. Entonces, le dice el Señor, quiero, o sea, esto no es para ti, es para muchos otros. Quiero que tú aprendas el camino para que lo enseñes a los demás, para que lleguen más rápido a la unión y a la perfección. Y no crean que el Señor le dice, ay, ahí cuando quieras. No, porque tiene sus tiempos y tiene sus fines. Le dice, tú tienes obligación muy sagrada, hija mía, de santificarte por la singular gracia de la encarnación mística, que no fue al caso, sino para fines muy altos de caridad para muchos. O sea, no es opcional. Tú tienes la obligación de santificarte. Un apóstol de la cruz no es opcional que quiera ser santa. Tenemos que ser santos. Y no hacerle al enmascarado de plata para decir ya soy santo, ¿verdad? No. Sino santos de a de veras. Tampoco el Santos Laguno, ya ven que esos tienen COVID, ni modo. Santos de los que Dios quiere que nosotros seamos, realmente. De esos que vivamos en el corazón de la unidad de la Trinidad. Es decir, santos porque somos movidos por el Espíritu Santo. Le dice el Señor,
A Conchita ya ven que luego, bueno, dice, y este camino que voy abriéndote de vida espiritual perfecta es solo la continuación, la derivación de esa gracia de la encarnación mística con que quise regalarte, porque mucho te amo, y para mis fines que unos verán y otros me reservo. O sea, no nos devela todo el Señor, pero lo más importante no lo deja ver. Le vuelve a insistir, porque te amo mucho, a ti te doy este amor de predilección. Conchita, ni tarde ni perezosa, pues ayúdame, oh mi buen Jesús, mi amado Jesús, que yo nada puedo sin ti. Consultaré a mi director y por la obediencia me regiré, siempre para más complacerte. Vean, ni siquiera lo hace, bueno, por la obediencia y entonces ya me voy a santificar, ¿no? Para más complacerte. Como le había dicho el Señor, dirige todo a esta unidad. Todas tus virtudes, todos tus amores, todos tus dolores, todo dirígelo a esta unidad. Y Conchita inmediatamente responde, haré esto que tú me dijiste de consultarlo con mi director. Me moveré en la obediencia solamente para más complacerte. También estaría padre, ¿no? Preguntarle un día a Dios, ¿cómo quieres que te complazca hoy? Conchita tenía cosas muy, muy simpáticas, ¿no? O sea, va a ser tu cumpleaños, ¿qué quieres de cuelga? O sea, ¿qué quieres de regalo? Y también le decía cuando ella cumplía años o recordaba alguna gracia especial, ¿y qué me vas a dar de cuelga, mi Jesús? Es bonito pedirle y darle cuelgas a Jesús, ¿no? ¿Qué quieres que te regale? ¿Con qué quieres que te obsequie hoy? Y esa es espiritualidad sacerdotal. También obsequiar a Dios. Mira, hija, yo no te pido novedades ni imposibles. Sigo el curso de mis designios en ti. Y el orden, diré, de la vida mística y perfección que una criatura puede alcanzar en la tierra para bien de muchos. Comenzó a formar tu espíritu mi bondad. He sido tu maestro y tu guía. Ahora le perteneces más directamente al Espíritu Santo. Escúchalo y sé fidelísima en sus inspiraciones. ¡Qué belleza de Dios! ¡Qué belleza de Dios! ¿Cómo sabe dejar la segunda persona de la Trinidad su lugar a la tercera persona? Es decir, yo ya te formé en mi bondad. Ahora le toca al Espíritu Santo. Y ahí te dejo, en él. Y Conchita, como buena mujer, es bien reclamona, ¿verdad? Le encanta decir lo que piensa. Y eso es muy bueno. Ya ven que le dijo, pues ayúdame, mi Jesús, yo no puedo sin ti. El Señor le dice, no quiero novedades. Ahora te dejo con el Espíritu Santo, escúchalo y sé fidelísima a sus inspiraciones. Dice Conchita, Señor, yo no quiero que tú me dejes. Dice, pero ¿qué no te he enseñado? Que el Espíritu Santo está en mí y que yo vivo en el Padre, siendo una sola cosa con ellos, sino que en el orden de gracias que sigue tu alma hace tiempo, son propias más directamente del Espíritu Santo, que tiende ahora a llevarte a la unidad para más unirte a la Trinidad. El único que puede llevarnos a esa unidad es el Espíritu Santo. Dice, mira, donde estoy yo está el Padre y está el Espíritu Santo. Los tres somos uno. Si el Timbiriche decía, tú y yo somos uno mismo, aquí dice, tú, él y yo somos uno mismo. Son tres. Le ganaron al Timbiriche. Y todavía algo mejor. Me lleva a la unidad y somos cuatro. Pero ya seguramente ahí está María. Ya somos 5 y no hay quinto malo. Esta es una gracia muy grande que el Señor nos concede. Y que a Conchita se la deja ver. Dice, Señor,
Yo como que te tengo más confianza a ti que al Espíritu Santo y al Padre, así de plano. Me encanta la Conchita con lo que dice, ¿no? O sea, pues sí, está bien, pero pues a ti tú eres el chido, ¿no? De la película. ¿Por qué? Porque ha tenido un trato más frecuente y continuo con Jesús, por eso. Es natural por la participación del verbo en la naturaleza humana, pero debes amarnos a todos en uno, en esa unidad que debe absorberte. O sea, está bien, tienes más trato conmigo, pero ámanos a todos igual. Yo me imagino que es como el amor de una mamá. ¿Puede amar una mamá más a un hijo que a otro? A lo mejor es diferente el modo como lo tienes que hacer, porque hay unos que somos más socarrones que otros. Bueno, es una palabra que usamos en San Luis. Socarrón, más de cabeza dura, más desobedientes, más rebeldes, por lo que sea. Pero el amor tiene que ser el mismo. Y es más, a veces el hijo más socarrón es el que más necesita la cercanía amorosa. En el fondo, ¿qué es? Y ustedes saben mejor que yo esto. Son las demandas de los adolescentes, ¿verdad? Vete de aquí, pero no te vayas muy lejos porque te puedo necesitar, ¿verdad? Es la demanda de afecto, de amor, cuando a veces uno no entiende lo que es la soledad, o uno no entiende lo que es una desolación en la vida espiritual, y uno quisiera que estuviera alguien ahí, ¿verdad? Y no cantar luego la del Jesse y yo, me soltaste, ¿verdad? Cuando más necesitaba aferrarme. Entonces, esto que le dice el Señor a Conchita es muy importante. Amar a todos por igual. No amen a los sacerdotes que son más buenos y más santos. Ámenos también a los que somos como la tostada y la guayaba, ¿verdad? A los que más necesitamos tal vez de esa cercanía que nos lleve, que nos devuelva al seno de la Trinidad. Vean la belleza de nuestra espiritualidad sacerdotal. Devolver al centro de la unidad trinitaria, al centro del amor, aquellos que deben de estar ahí y que nos conviene. Pero primero tenemos que aprender como Conchita la ruta. El Señor le dice, te estoy enseñando el camino, porque siguen muchos atrás de ti. Necesitamos conocer ese camino para también nosotros enseñárselo a quienes deben de llegar ahí, y especialmente los sacerdotes. Oh, mi Jesús, pero lo que me maravilla es cómo has seguido el curso de tus gracias en mi alma, cuando tengo la conciencia de no haberte correspondido, de haber sido miles de veces infiel e inconstante, de haber llenado de polvo tus dones, de haber sido contigo, ay Dios mío, hasta ingrata. En la Conchita se echa baños así de lodito, no tantito. Pero reconoce, ella sí lo vive, así se siente. Ante esa grandeza revelada, dice, híjole, cómo he desperdiciado el tiempo. Y el Señor, que no se queda callado, también le responde, tal es mi caridad, hija, que yo cubro las miserias de las almas y cuando tengo un fin en ellas, suplo lo que a ellas les falta. Qué bonito. No te preocupes si te falta. Él lo va a cubrir siempre y cuando tú te vayas dejando conducir. La respuesta es contundente. Así es mi caridad. Aunque te eches tierra, te eches lodo y te eches polvo, así es mi caridad. Me recuerda un texto en donde dice el Señor hablando, quejándose de los sacerdotes que celebran de una manera sacrílega. Dice,
qué doloroso es para mí cuando un sacerdote sacrílego, con sus manos sacrílegas, eleva mi cuerpo y mi sangre al Padre para ofrecerse, si haciéndome sonrojar ante el Padre por la vergüenza que siento de aquellas manos impuras y manchadas. Y tengo que cubrirlo con mi sangre para que el Padre pueda aceptar la ofrenda. Cubre nuestras faltas, cubre nuestra falta de correspondencia. Suple lo que a nosotros nos falta. Y le concluye contundentemente: sigue por la obediencia y fidelidad a mis inspiraciones y llenarás los designios que sobre tu alma tengo. Sigue. Obediencia y fidelidad. Ya nos había dicho orden, pureza, claridad, humildad. Ahora nos dice obediencia y fidelidad. Y luego le explica: como te he explicado que en la unidad de Dios se encierra y cabe la inmensidad con todo lo que contiene y cuanto existe. Asimismo quiero explicarte un poco cómo en cada punto de las cosas creadas está Dios, aquel mismo Dios trino y uno, infinito en sus perfecciones y atributos, en su acción creadora, en la fecundidad eterna de su ser. Parece que Conchita era toda una teóloga de la Santísima Trinidad. Este texto ni Karl Rahner lo tiene, que es uno de los mejores teólogos, ni Leonardo Boff, que es Clodovis Boff, hermano de Leonardo. Clodovis Boff es el que ha tenido el mejor tratado de la Santísima Trinidad. Ni este texto, no tiene este texto tan claro como lo dice Conchita. Bueno, el Señor se lo dice a Conchita. Por eso dicen que ella puede ser declarada, una vez canonizada, doctora de la Iglesia, por estos textos tan profundos, y los escribe un ama de casa. Ya anímense a escribir tantito ustedes. Saquen esa parte escritora y poética que todos tenemos. Eso dice, ¿no? Como dice que de locos y poetas y quién sabe que todos tenemos un poco, ¿no? Saquen esa parte mística, es decir, la parte de la experiencia más profunda de Dios. Comuníquenla. No tengan miedo. Créanle que su vocación a las obras de la cruz realmente es una vocación real. Realmente es un llamado. Y le explica el Señor: Dios está todo entero en su unidad, en cada átomo del infinito, en cada punto del espacio, en cada alma y cada corazón, en el aire mismo que respiras, en todo cuanto existe. Estamos en la atmósfera de Dios. San Pablo, ¿cómo entendió esto? En Él vivimos, nos movemos y existimos. Ya lo dijo Pablo. Él ya había tenido esta experiencia, que hoy el Señor le describe a Conchita. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y se lo dicen dos rengloncitos: Dios está todo entero en su unidad, en cada átomo del infinito, en cada punto del espacio, en cada alma y corazón, en el aire mismo que respiras, en todo cuanto existe. Esta es una belleza y una profundidad de la atmósfera que nos envuelve, la atmósfera divina. No te salgas de ahí. Señor, pero ¿cómo cabes en un átomo siendo inmenso? La Conchita y su agilidad mental, me encanta. A ver, ¿cómo que cabes en un átomo siendo tan inmenso? Sé porque soy uno, porque no tengo partes ni compuestos que me dividan. Y en donde esté una parte de mi ser, es decir, en donde esté algo de la potencia creadora, que es en todas partes, ahí estoy yo, entero, tan grande, hermoso y divino, en mis tres personas. Y con una sola esencia, es decir, unidad.
Por eso quepo en la Eucaristía. Ven el paso tan bello que da. Hablando de todo acá, una atmósfera se centra en la Eucaristía. Por eso quepo en la Eucaristía. Se entiende que hablo en cuanto a mi divinidad inseparable de la persona del Verbo, pues en la Eucaristía se venera el cuerpo y la sangre, es decir, a Jesucristo, aunque unido a la divinidad y en cada cosa creada, por la espiritualidad y unidad de mi ser, que no ocupa lugar y que sin embargo lo llena todo. Está como para darle vueltas, ante el Santísimo. En mi divinidad que lo ocupa todo. Fíjense, contemplar desde esta perspectiva el Santísimo, sí, ahí está todo un Dios. Y cada partícula está todo un Dios. Una vez me decía una señora, ay, padre, yo quiero recibir a nuestro Señor, pero completo, dice. Yo le decía, ¿por qué? Dice, pues es que siempre me dan pedacitos. Ya ven que en Estados Unidos hay unas hostias grandotas que se parten en pedacitos. Dice, pues es que siempre me dan un pedacito. Entonces ella quería una hostia de esas redonditas, dice, porque lo quiero completo. Y vean la explicación que le da el Señor a Conchita. Estoy totalmente en una partícula, porque soy indivisible, porque soy totalidad, porque soy unidad. Si nosotros nos vivimos como una, le dice el Señor en otro momento a Conchita, quiero que seas una Eucaristía viviente. Quiero que seas una unidad conmigo. Que seas alimento para otros. Estamos hablando de una espiritualidad muy profunda. No podemos quedarnos en la espiritualidad de la cruz, en la cruz externa. No podemos quedarnos como apóstoles de la cruz en ofrecer solamente los sufrimientos causados, muchas veces, aunque sea de manera involuntaria o inocentemente, no podemos quedarnos en la simple ofrenda de eso. Tenemos que profundizar hasta acá. En ese sufrimiento, hazlo acompañar por el Señor. Hazlo presente ahí, o que Él se haga presente en ese sufrimiento y desde Él poderlo hacer ofrenda, incluso en favor de quien te ha hecho sufrir. Fíjense, el Señor en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba mirando, contemplando a aquellos que lo habían crucificado, aquellos que lo habían condenado injustamente. Por ellos también pidió. El hombre Dios, hasta allá era su amor de caridad, sus fines de caridad. Es todavía. Sigue diciendo. Por la espiritualidad y la unidad de mi ser, que no ocupa lugar y que sin embargo lo llena todo. Vuelvo a ponerte un remoto ejemplo, como el extracto de una esencia que con una gota se impregnan grandes distancias de aquel aroma. Vean qué ejemplo tan práctico, ¿no? Conchita conocía de perfumes. Se echa hay perfumes que uno se echa una gotita y llenan todo el cuarto, ¿verdad? Y hasta uno dice, por aquí pasó fulano, o por aquí pasó fulano, ¿verdad? Por el aroma que impregna el espacio, que impregna el ambiente. Le dice el Señor, así te voy a poner. Un ejemplo remoto, ¿verdad? Decía que por eso quepo en la Eucaristía. Y soy tan yo en cada punto de una hostia consagrada, como en la inmensidad, inmensa también, llena de mí. Hago la misma advertencia por la comunicación de la unidad en la naturaleza humana,
puede concretarse y multiplicarse sin dividirse. Y no es que yo crezca ni me concrete. Yo siempre, hija, soy del mismo tamaño. Si se puede aplicar en esa palabra tamaño, a lo que es infinito. Dios es Dios en su totalidad, siempre, hasta en lo más pequeño que encontramos. De la creación y más en la Eucaristía. ¿Por qué creen que nos esmeramos? Bueno, al menos intento yo en purificar todo. En que no quede ninguna partícula, porque ahí está todo un Dios. No lo podemos pisotear. Y todo esto maravilloso y admirable solo tiene una explicación en el cielo y en la tierra, y consiste en la unidad. Oh, qué bella unidad, hija mía, que la forma el infinito Dios. Solo Él se comprende porque ni los bienaventurados alcanzan aún con toda la luz de la gloria a comprenderlo. Es incomprensible porque es Dios. Vuelve a la carga Conchita, ¿verdad? Señor, pues no dicen que en el cielo se rasgan los velos del misterio y que se te ve cara a cara. En esta está metiraza, ¿no? Con sus preguntas. Es cierto, pero hay misterios solo abarcables por el mismo Dios, en los que se goza eternamente la Trinidad. Les llega a los bienaventurados los reflejos, las iluminaciones de la Trinidad que los extasian. Pero como te digo, la Trinidad se ha reservado para sí misma unos secretos que ni el ángel ni el hombre verán jamás. ¿Es Dios? ¿Cómo penetrar en ese, por decirlo así, en ese amor trino que los hace unidad? No puede entrar uno ahí porque los dividiría, viéndolo así como queriendo entenderlo, ¿no? Más bien te hacen partícipe y te crean una esfera en donde tú puedes gustar esos reflejos de la Trinidad. Y ahí va la Conchita otra vez. Señor, pero eso me da tristeza. Esto, no dice. Pero, ¿qué esto no les da tristeza? Concha, allá no cabe la tristeza. Y está la afluencia de gracias, de luces, de reflejos en que nadan las almas justas, que están henchidas, satisfechas, sin alcanzar a desear más de lo que tienen, porque lo que tienen es Dios. Y en la unidad de Dios están arrobados, y como flotando en un mar sin fondo de inefables delicias divinas. La Conchita, fíjense, cómo vuelca todo su pensamiento, su razón, sus sentimientos humanos, y se los pone a Dios ahí para que los ilumine. Y Dios se los ilumina. Si estás nadando en Dios, ¿cómo vas a estar triste? Alguien que después de comulgar y que experimenta esa presencia de Dios invasora en su vida, ¿cómo puede estar triste? ¿No fue eso a la Eucaristía? A llenarse de Dios, a que Dios la llene. Ahorita, cuando yo avisé el domingo que ya no íbamos a tener la celebración transmitida, me empezaron a llegar muchos comentarios. Que por qué no, que porque apenas era el 10% el que iba a ir a misa y el otro 90% ¿qué? Y nos hizo pensar, dijimos, tienen razón. Yo digo, ¿qué tanto es el alimento realmente, la Eucaristía? No es solamente la misa, ya cumplí, no, porque ahorita ni siquiera obliga. ¿Qué tanto es ese anhelo? A mí se me hizo cuestionarme cuántos hermanos míos tienen ese anhelo de llenarse de la presencia eucarística de Jesús, aunque sea por este medio. Y es real. Me encanta cómo suben, ya en que las doñas ni les encanta subir al Face lo que viven, hasta lo que comen, ¿verdad? Le sacan fotos y lo suben y luego
dicen, y otros le ponen, ay, Deli, ¿verdad? Y cosas así. Pero me encanta ver cómo el día del Corpus, estuvo el Santísimo por mi casa, ¿verdad? Se detuvo frente a mi casa. Realmente vivir una experiencia de Dios que te visita, de Dios que está contigo, de Dios que camina contigo. Algunas personas, por diferentes circunstancias que han tenido la oportunidad de recibir a nuestro Señor eucarísticamente en estos días, lloran de gratitud, lloran de gratitud. Platicaba un padre que está de misiones en España, de aquí de la diócesis. El día que salimos a dar la comunión en la calle, la gente se arrodillaba llorando porque recibía a nuestro Señor. Y el Señor nos dice a nosotros, apóstoles de la cruz, arróbate en esa atmósfera divina y sobre todo cuando vayamos a comulgar. Conchita en su experiencia dice, hoy al comulgar sentí cómo Jesús se expandía dentro de mí, de tal modo que salía por todos los poros de mi piel, envolviéndome en su atmósfera divina. Imagínense una experiencia de ese tipo al comulgar, después de varios tiempos sin recibirlo. Y hay que creérnosla, nos mete a su atmósfera divina. Sí, es verdad, padre, la falta que hace, en mi caso, cuando hay hora santa, no sé si me escucho porque le piqué, pero no sé si se escucha. Cuando hay hora santa pongo mi cruz del apostolado, pongo mi virgen, pongo mi cirio, y se crea una atmósfera hermosa así donde quisiera con toda mi alma estar ahí en el Santísimo pero se siente lo mismo. Sí, porque es presencia. Porque es la presencia, y no hace falta, a lo mejor sí, claro, quiere uno estar ahí en el Santísimo, pero Él está y Él se siente. Uh-huh. Sí. Bien, vamos a continuarle porque ya me queda poco tiempo. Sí. Termino diciendo, la unidad es la esencia de Dios porque Dios es unidad y es unidad porque es amor. Vean entonces, lo que nos lleva a la unidad es el amor, que es el Espíritu Santo, el amor mismo de Dios. Yo creo que nos queda claro en estos textos lo que es la espiritualidad sacerdotal y de dónde surge. Es la espiritualidad porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a la unidad en el amor trinitario y desde ahí ser ofrenda como Jesucristo al Padre, ofrecer a Jesús al Padre y en unión con Él nosotros únicamente por amor. Un amor que nos hace pedirle la salvación de todos los hombres. Conchita, con esto termino. La divinidad es la sustancia de Dios, la esencia de Dios, la espiritualidad de Dios. La emanación de Dios, el amor infinito hecho substancial en Dios. Antes de todos los siglos, el ser permanente y sin principio en Dios, por lo que es Dios, es Dios. Conchita le pregunta, a ver, se habla mucho de la divinidad. Explícame qué es la divinidad. Y la divinidad, mi Jesús, ¿por qué siendo tan bonita no se personificó como el Espíritu Santo? Y entonces el Señor dice, mira, la divinidad es la sustancia de Dios, la esencia de Dios, la espiritualidad de Dios, la emanación de Dios, el amor infinito hecho substancial en Dios antes de todos los siglos. Y le va a decir, mira, la divinidad circula en las tres divinas personas.
no dándoles vida porque Dios es vida y sin principio. Es por sí mismo vida. Es el fecundo ser y germen de toda vida de naturaleza y gracia. Es la divinidad, lo íntimo, lo deleitable, lo inefable en Dios es Dios mismo. Y termina explicándole, es como la sangre que corre por tus venas, la que te da vida, la que te alimenta, esa es la divinidad en Dios. No es algo externo, es algo íntimo de Dios, la divinidad. Y Conchita le corre y dice, mira, mejor ya me voy porque te tengo miedo. ¿Y por qué tiene miedo Conchita? Dice, me voy, mi Jesús, me tengo miedo a mí con mis infidelidades. Te tengo miedo a ti con las escondidas que te me das. Ayuda a mi debilidad y líbrame de mi inconsistencia. Vean, es hermoso cómo lo dice ella, así se lo suelta de, ya me voy, te tengo miedo porque te me escondes. Estamos en 1933, ella tiene 5 años, va a vivir los últimos 5 años de su vida en una desolación muy profunda. Es cuando ella dice, Jesucito callado como si nunca nos hubiéramos conocido. Y se lo dice, ya me voy, te tengo miedo a ti con las escondidas que te me das. Nomás ayúdame en mi debilidad y líbrame de mi inconstancia. Mañana, feliz aniversario. Dice, me da vergüenza que se haya hecho pública tu gracia. Quiero pasarla contigo, agradeciéndote, humillada, la encarnación mística. Está escribiendo un 24 de marzo de 1933, 25 de marzo de 1906, la gracia de la encarnación mística. Dice, me da vergüenza que se haya hecho pública. ¿Por qué? Porque ya empiezan a estudiarla Monseñor Luis María Martínez, empiezan a estudiar algunos misioneros del Espíritu Santo, el Padre Félix. Dice, yo no quería que se supiera.